Así Dios les bendiga a cada uno de ustedes que podemos estar aquí presentes en esta mañana preciosa, en esta cuaresma, ¿verdad? De 2026. Hoy es marzo 8 y estamos contentos de que podemos estar aquí. Bendito sea Dios en la casa del Señor. Saludamos a todos los que nos sintonizan por medio de YouTube, los que miran nuestros videos. Les saludamos aquí de Asamblea de Oración. Estamos aquí localizados en este estado de California, en la ciudad de Los Ángeles. Estamos contentos de que pueden estar aquí con nosotros, sintonizándose. Les pedimos sus oraciones siempre por este ministerio. No hay duda de que Dios está aquí con nosotros, aquí en este lugar. Y le damos gracias a Dios por todas sus oraciones, por las donaciones que ustedes pueden también brindar aquí a este ministerio. Este ministerio no pudiera haber llegado aquí a esta fecha si no hubiera sido por las oraciones y las donaciones que ustedes han contribuido aquí a este ministerio. Y les saludamos en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Pues en esta cuaresma estamos nosotros cada domingo estudiando y profundizándonos un poquito más en la naturaleza de Cristo Jesús. Y hemos estado aprendiendo mucho. El título de este mensaje es Entendiendo a Jesucristo, entendiendo a Jesucristo. Los evangelios y las epístolas del apóstol Pablo dan luz al valor de la vida de Jesús y el sacrificio que fue hecho en su vida en la cruz por nosotros los creyentes. Todos nosotros somos creyentes y hemos creído que Cristo Jesús pagó la pena de muerte por nosotros, no porque Él lo mereció, sino para pagarlo por nosotros, para que nosotros podamos un día estar con Él para siempre. Los puntos que vamos a tocar hoy aumentarán nuestra fe y no menoscabará su valor o importancia como Dios y como hombre plenamente de Jesús. Como vemos nosotros y podemos mirar en nuestras Biblias, vamos a estar viendo, ¿verdad? Aquí en la palabra del Señor, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, miramos nosotros el gran deseo, y no necesitan ir ustedes allí, pero quiero yo leerlo para que ustedes miren, ¿verdad? El deseo que hubo en el corazón de ellos y el interés que estuvo en ellos de estudiar más de lo de Cristo Jesús. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros, han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahí hallamos nosotros esto en Lucas capítulo 1, del verso 1 al 4. También miramos este mismo interés en el apóstol Pablo, el interés de saber más de Cristo, de conocer más de Él. Y nosotros estuvimos mirando también en el pasado, los domingos que han pasado, cómo nosotros también recibimos el nombre cristiano por el interés que tuvimos en el Señor. Nosotros somos llamados cristianos porque nuestro enfoque es Cristo, saber más de Él, conocer más de Él. Creemos que Él nos ha salvado, que Él nos ha redimido, creemos que es por gracia y que no es por obras, porque la Biblia nos enseña que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y podemos entender nosotros bien que la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. La palabra del Señor también nos enseña que el hombre, dice la Biblia, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, todo hombre mentiroso y solo un Dios veraz. Nos demuestra que hay mucha mentira en el mundo. Hoy en estos días no estamos exentos de muchas mentiras. Desafortunadamente, en estos tiempos el reto es más grande, ¿verdad? Porque miramos nosotros que hay muchos que se ponen detrás del púlpito y no predican la verdad. Pero nosotros queremos enfocarnos en la palabra del Señor. No queremos suavizar el mensaje, porque el mensaje no debemos de suavizarlo. No queremos nosotros
hermanos, entender, no queremos nosotros ignorar que Dios es el que hace la obra en el corazón del hombre. No somos nosotros, es Dios el que hace la obra en el hombre. Y aquí también en Filipenses, en el capítulo 3, verso 8, miramos que el apóstol Pablo tuvo el mismo interés y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Miramos nosotros el interés del apóstol, que también debería ser el interés de todos nosotros también igual, cuando llevamos el título de cristianos. Yo creo que Cristo se debería de predicar todos los domingos. Yo creo en mi corazón que ese debería ser el interés de todos nosotros los que nos sintonizamos aquí, de conocer más a Cristo, de saber lo que Él hizo por nosotros. Y no creo que nomás debería de ser en un tiempo, una temporada especial como hoy en la Cuaresma. Yo creo que Cristo se debería de predicar siempre, en tiempo y en fuera de tiempo. Se debería de predicar siempre esta grande esperanza que el Señor nos ha dejado. Así vamos a ponernos en pie y les invito, ¿verdad?, que abramos nuestras Biblias si no estamos allí, ¿verdad?, a Filipenses. Y vamos a leer aquí en este capítulo 3, verso 1 al 14. Del verso 1 al 14. Y hoy nuestro enfoque va a ser Cristo, a Cristo. Y no estoy hablando levemente en decir que vamos a hablar lo que Él puede hacer por nosotros, sino que vamos a examinar, vamos a refrescarnos en la palabra, en el conocimiento más profundo de Cristo Jesús, de lo que Él hizo por nosotros, lo que Él es para nosotros. Y así lee la palabra del Señor, Filipenses capítulo 3, del 1 al 14. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. En este día del Señor estamos contentos de que podemos estar aquí. Como Pablo, nosotros también nos queremos alinear, que nuestro enfoque sea Cristo, que Cristo sea nuestro interés cuando venimos a la casa de Dios. Que la palabra de Dios no sea la filosofía de hombres, que no sea una doctrina de hombres, sino que sea la Biblia la que aumente nuestra fe hoy en esta mañana. Bendito sea Dios. Cuando nosotros estamos ahora en esta mañana aquí, nosotros vamos a estar mirando, estos puntos que son muy importantes de nuestro Señor. El tema será Cristo, nuestro único mediador, porque Él es nuestro mediador. Y para los que no saben lo que significa un mediador, les quiero dar yo el significado. Mediador significa aquel que actúa entre dos partes, bien para reconciliarlas. Aquí miramos al hombre y aquí miramos a Dios. Miramos esta palabra reconciliar. Si es una reconciliación, significa que hubo enemistad entre los dos. Significa que también hay una enemistad entre el hombre y Dios. Ese es el estado natural que el hombre se halla ante Dios. Enemistad significa que no pueden llegar en acuerdo, están en desacuerdo, no pueden mirar las cosas iguales. Desafortunadamente el hombre es el que pierde, porque Dios es el que ofrece toda la ganancia, pero el hombre es el que pierde porque el hombre lo único que le queda de ganancia es la muerte y la muerte eterna después. Esta reconciliación no la puede el hombre ofrecérsela a Dios. Yo sé que muchos años atrás salió un canto, que se llamaba Haciendo Pactos, ¿verdad? Con Dios, el Dios de pactos. Pero nosotros podemos ver que quizás ese canto puede llevarnos a pensar que nosotros podemos hacer pactos con Dios. Pero Dios ya ha hecho un pacto con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él y para también llenarnos del favor que está en el Hijo y dárnoslo a nosotros, no porque nosotros lo merecemos en algún tiempo de nuestra vida, sino que es por gracia. Todas las riquezas de Dios, su ayuda, su auxilio, su bendición, sus favores, su bondad, su misericordia, su comunión con nosotros, no es porque nosotros lo merecemos en nuestra propia persona, sino que estas cosas se pueden adquirir por medio de Jesucristo. Y Él es nuestro mediador, el que nos ha reconciliado con Dios por medio del sacrificio que Él dio en la cruz del Calvario y también por la perfección que hubo en su vida, el perfecto cumplimiento de la ley de Moisés, que aún hasta la muerte fue obediente. Cristo es visto en la Biblia como también nuestro fiador. Y esta es una palabra nueva también que nosotros tenemos que hallar lo que significa. Y esto significa uno que garantiza el pago de la deuda. Uno que garantiza el pago de la deuda. Cristo Jesús es nuestro no tan solo mediador, sino que Él es también nuestro fiador, el que puede cumplir con lo que Él ha prometido. ¿Y quién es el que nos demuestra esto? ¿De dónde hemos escuchado esto? ¿Es de algo de un pastor? ¿Es algo de una denominación? ¿Es algo que me contó mi abuelo, mi abuela, mi madre, mi primo, mi estimado? No, esto es lo que la Biblia nos enseña y por eso tiene de grande valor. Solo queda de que nosotros escudriñemos las Escrituras como lo vamos a hacer hoy en este día. Aquí nosotros podemos mirar en Hebreos capítulo 7, verso 22, que la Biblia usa esta palabra fiador. Dice, por tanto Jesús que es hecho fiador de un mejor pacto. Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, que se garantiza el pago de la deuda, que su sangre tuvo un significado. Por eso Hebreos
nos demuestra y nos enseña a nosotros el valor que tuvo el sacrificio, pero el supremo valor también que tuvo el sacrificio de Cristo Jesús, demostrándonos a nosotros que una sola vez tuvo que morir para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Por eso nosotros cuando miramos los sacrificios que se hicieron o los sacrificios que se quieran hacer en el futuro, no tienen ningún valor a comparación al sacrificio que hizo Cristo. Porque yo sé que usted va a escuchar a veces casos donde se habla, y esto es un detalle, esto es algo muy detalloso, y yo sé que va a haber mucho desacuerdo quizás en algunos casos en el futuro con este mensaje, pero usted ha visto a muchos, ¿verdad?, que van de parte de Sión. Sionistas parece que se les llama, que están en acuerdo en que se reedifique el templo en Israel, y muchos también tienen que ser, también son parte de la iglesia. Desafortunadamente no están en lo correcto cuando miramos nosotros el apoyo de querer edificar un templo de nuevo y querer hacer sacrificios de nuevo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que ya solamente con el sacrificio que Cristo Jesús hizo, basta con eso. Ya no hay necesidad de derramamiento de sangre jamás. Fueron sombras solamente para demostrarnos la grande necesidad que se tenía que pagar. Y si pudiéramos profundizarnos un poquito más, pudiéramos entender el significado de el dolor que se tenía que llevar a cabo por el pecado. Hebreos también, hermanos, y yo quiero aclarar esto porque yo sé que hay muchos, ¿verdad?, que predican esto y que están mirando de que Israel sea liberada y que pueda edificar su templo. Desafortunadamente iglesias muy masivas, grandes, ¿verdad? Pero desafortunadamente Hebreos nos corrige a todos. Me gustaría que estos pastores pudieran mirar esto y poder examinar esto de que no es necesario de que se reedifique ese templo. Nosotros, hermanos, tenemos a Cristo Jesús. Él supera todo sacrificio que pueda haber ser hecho en el pasado como también en el presente. Y hoy en esta mañana, esto es lo que vamos a estar mirando, vamos a estar valorizando esto un poquito más. En Hebreos, en el capítulo 9 también, verso 14 al 22, también nos demuestra la Biblia, y es la Biblia la que nos va demostrando en Hebreos. Aquí estamos hablando de Hebreos. Aquí nos está el maestro enseñándonos lo que los sacrificios significaban para nosotros, y en el contraste miramos a Cristo también igual al otro lado. Y aquí podemos mirar que aquí valoriza más el sacrificio que Cristo Jesús hizo que todos los sacrificios que puedan existir. Dice aquí en la palabra de Dios: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban, estos somos nosotros, la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Esto es cierto, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador viva, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y a todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre
no se hace remisión. La sangre simboliza vida, la vida que murió, y también tiene mucha importancia de dónde vino esa sangre, quién es el que fue el que llevó esa sangre, qué clase de vida llevó ese el que llevó la sangre. Tenía que ser sin mancha para tener mucho valor. En el caso de estos corderos tenía que ser sin mancha, sin defecto, perfecto, algo de lo mejor, tenía que ser de lo mejor que había en el rebaño, algo que sobresalía, que no merecía haber muerto, que era de lo mejor que pudo haber visto allí. Esta era la demanda. Y solamente animales. Un animal no me puede a mí, no me puedo yo comparar. Usted no se puede comparar. No hay ninguna comparación con un animal. Usted tuvo que ser un humano, y un humano sin pecado, uno que fuera perfecto. ¿Y quién mejor que Cristo, que pudo llenar esto por usted y por mí? Por los llamados. Estábamos estudiando hoy en esta mañana el llamado eficaz. Y podemos entender que esto es algo divino, esto es algo de Dios, es Dios el que estimula vida en el corazón de piedra. Es Dios el que da vida, demostrándonos en los evangelios cómo Cristo Jesús trajo vida a Lázaro después de 3 días. Hubo la duda que ya quizás ya no iba a poder, pero Dios demostró que Él podía en contra de lo imposible, demostrándonos como fiador de vida, uno que puede dar vida a quien Él le place dar vida. Aquí otra vez dice en el 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces la Biblia nos demuestra aquí rápidamente que se requiere sangre, se requiere que alguien muera para que pueda haber testamento, y que fuera alguien perfecto, alguien que pudiera cumplir la ley que Dios dio, ¿verdad? Hay mucho que puede aquí significar. Primeramente yo puedo mirar que solamente fue Dios en el hombre que pudo cumplir la ley. Nosotros no pudimos sin Dios. Solamente pudo ser su Hijo unigénito, demostrando el eterno amor que Dios tuvo al escoger a su propio Hijo, venir aquí al mundo, no para gobernar y reinar en él como otros reyes, sino venir por la primera vez a nacer y a convertirse en siervo y llevar la carga que nosotros llevamos, para después tener el destino de ir a la cruz, que no merecía él nunca. Nosotros sí, él no. Y morir y experimentar la muerte que nunca había él experimentado, porque él era eterno y tenía vida. Pero él tuvo que experimentar lo que nosotros tememos un día experimentar, que es la muerte. Él tuvo que experimentar la separación de Dios. Él tuvo que experimentar la ira de Dios, que nosotros en Cristo, hoy, los que estamos en Cristo Jesús, podemos evitar en Él. En Cristo Jesús todos nosotros podemos escapar la muerte eterna. Podemos escapar el castigo en Cristo Jesús. Podemos escapar toda condenación. Aunque el enemigo nos quiera condenar, los que estamos en Cristo somos salvos. Y no hay condenación para nosotros, que es por gracia, un don inmerecido que Dios le ha placido darnos. En esta mañana vamos a mirar 3 puntos rápidamente. El pacto, vamos a mirar después la persona, y después en la persona vamos a mirar también las capacidades, la capacitación. Vamos a mirar 3 puntos muy rápido. Les voy a dar citas, y que la Biblia sea la que aumente la fe de los que estamos en Cristo Jesús hoy en esta mañana. Es muy importante que nosotros miremos esto, bendito sea Dios. El pacto que se hizo, un mediador del pacto, el pacto de la gracia que se le llama, que es el pacto que significa algo que es inmerecido, que es la salvación, la vida eterna, estar en gloria con Dios, experimentar la presencia, la
intimidad que podemos tener espiritualmente con Dios, la confianza de poder llamarlo Padre, Abba Padre, como dice la palabra de Dios. Es por gracia. Nunca nos olvidemos que la palabra gracia significa inmerecido. La gracia no se gana a través de buenas obras, a través de méritos, ni tampoco de dignidad. Esto no se gana a través de herencia. En algunos casos puede ser algo confuso, pero no se gana por medio de familias, no se gana por medio de sangre. Esto es lo que la Biblia dice en Juan en el capítulo 1, verso 13 y verso 14, que esto no se hereda por sangre, esto no se hereda por nacionalidad, esto se hereda por la gracia de Dios. Es Dios el que nos da esto. Bendito sea Dios. Y cuando hablamos de nosotros de este pacto, fue del todo apto para desempeñar el oficio de un mediador y también de un fiador. Hechos 10:38, la Biblia nos enseña cómo Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret, clarifica esto, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos. Hechos 10:38, Hebreos 12:24 dice a Jesús, otra vez el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Fijémonos bien que la vida de Abel habló mucho y dio un testimonio muy grande de su inocencia después de que había sufrido la muerte, pero la sangre de Cristo habla muchísimo más que ella. Hebreos 7:22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Su naturaleza humana, unida hacia la divina, fue ungido y fue santificado con el Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos del Espíritu Santo, todo creyente tiene el Espíritu Santo, pero no a la medida que Cristo lo obtuvo. Cristo pudo experimentarlo en totalidad. Aunque nosotros tengamos toda la experiencia de la totalidad del Espíritu Santo, no podemos nosotros por nuestras imperfecciones poder tomar de ello a la perfección que Cristo la obtuvo. Cristo pudo sujetar la carne, pudo ser obediente al Padre, pudo cumplir con la ley, pudo honrar a Dios como Dios, pudo amar a sus enemigos cuando nos demuestran la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sería el más grande ejemplo del perdón de Él cuando Él no tan solo amó a los que lo amaron a Él, sino que amó también a los que lo aborrecieron a Él, cuando demostró en la cruz el perdón y que nos deja el ejemplo a nosotros todos los cristianos. Esto es fácil decirlo, es fácil poder predicarlo, pero como dice un dicho, de dicho y a hecho hay mucho trecho, ¿verdad? De dicho a hecho hay mucho trecho. En este caso, cuando se trata de perdonar a alguien, cuando alguien peca contra uno. Él superó esto en una forma perfecta al perdonar a los que lo estaban crucificando. Ahora, ellos no creyeron en él, ellos no aceptaron su perdón, ellos hablaron en contra de él, entonces el perdón allí en este caso es algo que tenemos que mirar que no fue muy efectivo. La única forma en que uno puede ser perdonado es cuando uno puede admitir su pecado y que la persona que está para perdonarlo lo perdona y le da ese perdón y lo perdona y deja que así quede en paz. Pero cuando no se pide perdón, cuando la persona no admite de su error, pues ahí queda eso nomás así, ¿verdad? Muchas de las veces muchos dicen, ¿por qué no lo perdona? Pero ¿cómo lo voy a poder perdonar si la persona no ha reconocido su error? Y si la persona no reconoce su error, ¿cómo lo voy a poder perdonar? Él tiene que venir a reconocer su error, que es imposible, somos humanos. En muchos casos, muchas personas no pueden reconocer estas cosas, al menos de que sea Dios el que lo haga. El perdón solamente se da cuando la persona admite su pecado, como Dios nos demuestra a nosotros, que Él da el perdón. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios da el perdón y nos despide siendo perdonados por Él.
Y Dios aquí nos demuestra en su Hijo la inocencia, nos demuestra su santidad, nos demuestra que Él fue lleno de gracia, que Él fue lleno de verdad. Nosotros quizás podemos tener una poca de gracia, pero Cristo fue lleno de gracia. Nosotros podemos quizás tener una poca de verdad porque estamos en esta carne, no somos perfectos, pero Cristo pudo obtener toda la verdad en Él, toda la gracia, para hacerlo a Él apto para ser mediador y también para ser un fiador. También podemos mirar que esto no fue algo de Él, fue un llamado de su Padre a Él desde la eternidad, como nos demuestra Isaías capítulo, parece que es 42, verso 1 en adelante, nos demuestra que a Dios le complació escoger a su Hijo para tomar este lugar. Nosotros miramos también otra cosa muy interesante que podemos ver, la plena capacitación de Cristo para su función como mediador. Queremos examinar esto, lo que la Biblia nos enseña. Y la Biblia es la que va a superar, esto lo podemos entender nosotros muy bien, es la palabra inspirada por Dios, es el texto que nosotros hemos creído que Dios nos ha dado a nosotros, supera todo escrito de cualquier santo o de cualquier padre que haya escrito esto en el pasado. Nosotros vamos a la Biblia, ponemos en valor esto. Nosotros estamos mirando que a veces hay casos de confusión donde muchos tienen muchos mediadores, pensando de que si tienen muchos mediadores, esto le van a poder ayudar a Cristo, porque Cristo no puede llenarlo todo. Hay áreas donde Cristo puede fallar para estas tipos de personas y por esa razón ellos buscan otros mediadores. Estos mediadores van a poder hallar gracia con Dios y nosotros podemos nombrar a muchísimos mediadores que el mundo tiene para auxiliar y ayudar a estas personas, estas almas y asistirlos en sus necesidades. No tienen suficiente fe ellos de que con uno basta, viendo que ese uno cumple todos los requisitos que Dios nos ha dejado que se necesitaban cumplir en Él. Una de las cosas que miramos también nosotros es que no queremos menoscabar el valor de la obra de Cristo. Si nosotros no escudriñamos las Escrituras, puede ser esto posible, de que podemos nosotros quizás dudar. Pero nosotros vamos a mirar esto con mucho cuidado, como miramos aquí, ¿verdad? En Primera de Timoteo, en el capítulo 2, verso 5. Si podemos mirar lo que la Biblia nos enseña. Si podemos mirar aquí también en Juan 3:16, que también nos demuestra el amor de Dios, pero también al mismo tiempo nos demuestra a nosotros que es Dios en su Hijo, que hace esta obra. Aquí vamos a leer en este capítulo 2, verso 5, y mirando que la Biblia es la que nos enseña esto. La Biblia dice, porque hay un solo Dios, esto lo aclara bien Pablo, y dice, y un solo mediador entre Dios, es justo, no hay necesidad de tantos mediadores, con uno basta con Dios. Porque hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí no vemos en otro lugar en la Biblia que hay otros mediadores. Desafortunadamente, el mundo, el paganismo, la idolatría, nos lleva a querer a veces sentirnos como que quizás estamos nosotros en un error, pero no. La Biblia nos demuestra porque es la palabra de Dios. Juan 3:16, y todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, y no nos confundamos con el mundo, pensar que todo el mundo, hay un amor que Dios tiene al mundo, pero el sacrificio que Cristo Jesús va a hacer no va a ser para todo el mundo, porque si no esto se llamaría algo universal. El amor de Dios está en el mundo porque el sol sale, hay estaciones de tiempo que son muy favorables para el hombre, el sol brilla para levantar cosechas, hay lluvias para que podamos levantar cosechas, la tierra sigue produciendo fruto para que el hombre se alimente. La Biblia nos enseña que el sol brilla para el bueno y para el malo, yo estoy en acuerdo con eso.
Pero el sacrificio de Cristo Jesús no fue universal. La Biblia nos demuestra que fue para los escogidos, para los llamados, para los que están predestinados para estar con Dios para siempre, que estos somos nosotros. Entonces, no confundamos esto en pensar que es universal, es solamente para los llamados. No necesitamos nosotros investigar esto mucho, sabemos muy bien y estamos conscientes, no somos niños y sabemos bien que no todo el mundo es llamado. Y aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque en el mundo estaban los llamados, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, aquí vemos nosotros que está seleccionado para todo aquel, no dice para todos, sino para todo aquel, hace algo que separa del que cree al que no cree. Y dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Isaías 42:1. Estuve yo hablando de Isaías ahorita. Y mire lo que dice la Biblia de nuestro mediador. No hay necesidad de mediadores. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Aquí está Dios hablando en la eternidad conforme la revelación del profeta Isaías. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Este es Cristo, este es Dios hablando de su Hijo. Este es Él apoyando al Hijo, hablándole al mundo, al profeta primeramente y también a su pueblo, demostrándoles la esperanza que iba a venir. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Él fue escogido y nosotros fuimos escogidos en Él, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús todos somos llamados, lavados en la misma sangre. Todos fuimos bautizados con el mismo Espíritu. Yo sé que esto también puede haber un contraste, puede haber una confusión, pero quiero yo aclarar eso. Todos fuimos lavados con la misma sangre. Todos fuimos bautizados con el mismo Espíritu, el Espíritu que regeneró el corazón. Fue el más importante. Porque ese espíritu que regeneró al corazón es el que nos despertó y nos dio vista para ver, oídos para oír, corazón que vive y nos pudo dar la capacidad de poder acercarnos al Señor, quitándonos a nosotros lo que nos impidía poder caminar, lo que nos impidía poder estar en la presencia de Dios. Los ejemplos están en la Biblia. Miramos que Cristo sana al leproso que no podía ir al templo por la lepra. Nosotros, Dios nos ha limpiado para poder estar en su presencia. El templo era el símbolo del Espíritu de Dios, que su presencia moraba allí. Pero el leproso no podía ir porque tenía lepra, le impidía la lepra, que es ¿qué? Símbolo del pecado. El ciego no podía mirar la grandeza de Dios. El sordo no podía oír, el tartamudo no podía hablar, el cojo no podía caminar, estaban incapacitados. Y cuando Cristo vino, no limitemos al Señor en pensar que solamente vino a sanar. El Señor vino a demostrarnos más que una sanidad. El Señor nos vino a mostrar de lo que nos iba a librar, de lo que nos tenía como cautivos, que nos tenía en cautividad, la ceguera, la sordera, estar mudos y no poder hablar. No podíamos caminar hasta el Señor, estábamos muertos hasta que el Señor nos llamó, como cuando llamó el Señor a Lázaro. Aquí en Hebreos, en el capítulo 9, también la Biblia nos demuestra también su palabra, y es la fiel palabra de Dios que nos sigue motivando en caminar en el Señor, en estudiar su palabra. Dice el verso 15 del capítulo 9 de Hebreos, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, aquí estamos,
reciban la promesa de la herencia eterna. Si Cristo no hubiera muerto, no hubiéramos podido haber recibido nada del Señor. Nada hubiéramos podido ver recibido del Señor. Estoy consciente hoy en esta mañana, en esta fecha, de que tenemos la lucha con el ariananismo. Este ariananismo es una situación que ha entrado, se ha infiltrado en la iglesia, que ha traído muchas doctrinas que quizás desafortunadamente porque no se estudia la palabra de Dios, miramos que esto nos puede afectar. Hay un grupo de personas que creen que Cristo Jesús solamente fue un humano y no fue Dios. Y eso no es correcto. Hay algunos que creen que solamente fue Dios y que no fue humano. Estas fueron las doctrinas que eran falsas y que no es lo correcto. Nosotros los cristianos lo correcto es creemos que Él fue un hombre como nosotros, sin pecado, perfecto, heredó la humanidad ¿de quién? De su madre. De su madre heredó eso lo que nosotros tenemos, la humanidad. Y de su padre heredó toda la divinidad que estaba en ese hombre, en ese vaso perfecto. La perfección y la santidad no vino por la herencia de la madre. Allí heredó él el pecado, allí heredó él la culpa, allí heredó él todo lo que nosotros no podemos quitarnos. En el Padre él pudo heredar vida, pudo heredar autoridad, pudo heredar la soberanía de Dios en él. Yo quiero explicarme bien en esto. Si Jesús hubiera sido solamente un hombre, desafortunadamente no hubiera podido haber tenido el derecho de hacer un pacto porque no era Dios. Si hubiera sido él Dios, desafortunadamente si hubiera sido nomás Dios y no un hombre, que no lo fue porque lo vimos físicamente y dice la Biblia, Dios es invisible y no lo podemos ver. Si él hubiera sido totalmente Dios, hubiera sido algo que nosotros nunca hubiéramos sabido y podido haber tenido testimonio de ello. ¿Por qué? Porque Dios es invisible. A Dios nadie puede ver a Dios, porque Él es invisible. Pero como nosotros vemos que la Biblia nos demuestra, ¿verdad?, el nacimiento del Señor, el testimonio del ángel que habló con su madre María y le demostró a ella cómo fue, nosotros estamos en lo correcto, decir que Jesucristo es Dios, hombre. 100% hombre y 100% Dios. Siendo Dios, tuvo la autoridad de hacer un pacto, tuvo la autoridad de dar vida y tiene la autoridad de dar vida a sus escogidos, a sus llamados. Y como hombre también pudo sentir lo que nosotros sentimos y tener la misma lucha con victoria y luchar contra la carne y vencerla y sujetarla con el poder de Dios hasta obedecer al Padre que estaba en los cielos mirando a su Hijo. Este es Cristo Jesús, hermanos. La Biblia nos enseña también aquí en Juan 1, capítulo en el Evangelio de Juan, en la revelación que miramos aquí, Juan en el capítulo 1, verso 1, nos demuestra aquí la grandeza de Dios, la encarnación. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y luego el verso 14 rápidamente resume todo lo que está en el verso 1. Dice, y aquel verbo, el que estamos mirando que estuvo con Dios, y aquel verbo, dice la Biblia, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea su nombre. Filipenses en el capítulo 2, ya fuimos ahí en el capítulo 2, versos 6 y 8, nos demuestra también el apóstol Pablo ahí algo muy interesante. Y esto es todo para mirar aquí a Cristo en el que usted ha creído. Esto es lo que nos quita a nosotros de buscar a otros mediadores o que nos lleva a dudar del sacrificio que Cristo hizo para nosotros. Nosotros hemos creído. El apóstol Pablo dice, no vamos por sentimientos, no vamos por vistas, sino vamos por ¿qué?
por fe. El apóstol Pablo rápidamente quiere aclarar esas cosas. Ya no vamos por vista, ya vamos por fe. Y esta fe ha sido comprobada en todos los testimonios que miramos en la Biblia. Colosenses capítulo 2, verso 9. Si el apóstol Pablo estuviera aquí, ¿qué nos diría él? Él diría, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él fue Dios, totalmente Dios hombre, totalmente Dios estaba en él, dándole a él la capacidad, la autoridad en el cielo como en la tierra. Cuando él habló con sus discípulos y les dijo, id por todo el mundo. Antes de que les hubiera dicho eso, le dice, toda potestad se me es dada en el cielo como en la tierra, o siendo yo soy Dios. Y yo tengo autoridad en el cielo como en la tierra. Por el pecado sufrimos, porque algunos dicen, pues si es Dios, ¿por qué sufrimos? Porque el pecado. En la mañana estuve yo meditando en esto y esto es verdad, todo lo que el hombre siembra, él lo va a cosechar. Desafortunadamente sembramos cosas a veces en nuestras vidas en el pasado, venimos a los pies de Cristo y lo estamos todavía cosechando. Desafortunadamente, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir sufriendo hasta que haya un remedio en ello. Pero todo lo que sembramos, vamos a cosechar. Tenga mucho cuidado. Yo hablé con los jóvenes hoy en este día y les dije, tengan mucho cuidado en lo que siembran, porque todo lo que ustedes siembran, lo van a cosechar. Y a veces podemos levantar cosechas que pueden traer dolor, agonía y sufrimiento. Estas son las cosas que podemos mirar. En el pacto, cuando nosotros estamos hablando del pacto, vamos a cambiar e ir también a la persona de Cristo Jesús. Estamos mirando nosotros ahora la persona de Cristo Jesús. La persona de Cristo Jesús está contrarrestando toda falsa doctrina en hacernos pensar que solamente hubo un cierto porcentaje de Dios y un grande porcentaje humano. Desafortunadamente eso no es correcto, de decir, oh, Jesús nomás solamente fue un hombre que vino aquí al mundo solamente a traernos algo bueno. Desafortunadamente nomás fue un hombre y tuvo que morir y murió. Hay mucha gente que así piensa de Cristo Jesús. La Biblia nunca nos enseña eso. Ya acabamos nosotros ver en Colosenses 2:9 lo que Pablo nos enseña, de que toda la plenitud estuvo en él. Toda la deidad, todo Dios estuvo en Cristo Jesús, en ese perfecto vaso. Él solamente tuvo que llevar el cuerpo que lo heredó de su madre. Dios escogió a su madre y no pensemos nosotros que fue ella la que escogió a Dios, como algunos casos a veces entran en estas teorías, decir que ella tuvo ciertas virtudes para poder producir un hijo así tan santo y tan sabio. He visto yo algunas veces algunos estudios donde hablan que aún ella fue una heredera de una familia muy santa y ella fue muy santa, que ella tuvo también esa virtud de poder salvar y perdonar y por eso su hijo también pudo hacer lo mismo y que así por esa razón Dios los escogió y por eso así también Dios depositó todo su espíritu sobre ella para que así él pueda así ser el Salvador, que no fue ella sino que fue él, por cual haya sido la razón. Estas son algunos manuscritos que la Iglesia Católica Romana tiene de ella y de él, para también hacerla a ella también una mediadora. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña otro mediador. La Biblia no nos enseña que necesitamos 3, 4 mediadores, solamente uno, que es Cristo Jesús, el Dios Hijo, el segundo en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que está hoy con nosotros en la iglesia. Miramos que esta es la persona del Señor. Hebreos 2, capítulo 2, vamos a ir lo que nos enseña otra vez la Biblia. En el capítulo 2, en el verso 14 al 17, estamos hablando de Cristo, estamos hablando de su persona, estuvimos hablando del pacto, ahora estamos hablando de su persona, que es el segundo punto. Ahora miramos aquí que dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo que somos nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Este es el adversario, la muerte.
Este es el adversario. El diablo lo único que te va a dar es muerte. Vemos eso, los sepulcros por todo lugar, es la evidencia de lo que el pecado produjo, muerte. Toda la muerte que hay, los miles que han muerto, trillones, la humanidad. Y dice el 15, y librar a todos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Estos son los de la fe, a los de la fe, como Abraham, los que hemos creído, los creyentes. El Señor ha sido tan misericordioso con la raza humana, cuál haya sido la razón que nos ama tanto, más que aún hasta los ángeles. Porque usted y yo, los que hemos leído la Biblia, sabemos bien que hubo un grupo de ángeles que cayeron del cielo aquí a la tierra, juntamente con Satanás, con la luz bella. Nos damos cuenta nosotros, ¿verdad?, que eso aconteció. Pero nunca miramos en la Biblia donde Dios los quiso redimir o quiso reconciliar a este grupo que cayó juntamente con Satanás. Pero miramos nosotros aquí que Dios comprueba en su palabra que Él es misericordioso. Cual haya sido la razón del divino Dios, que Dios haya escogido de vernos tenido misericordia y no vernos dado lo que merecemos, que es la muerte ya. Porque si merecemos algo de Dios sería la muerte. Decir, Dios, págame por lo que es justo. Sería una ignorancia decirle a Dios, págame lo que es justo, porque lo que es justo sería la muerte, lo que merecemos todos en Adán. En Adán. En Adán todos somos maldecidos. En Adán todos heredamos la muerte. En el primer Adán todos heredamos la muerte. Todos somos bajo la maldición. Todos tenemos que un día morir y mirar al juez que es Cristo Jesús, que Él será el que nos juzgará. En Adán. Pero en el segundo Adán hay vida, hay perdón, hay reconciliación, hay una esperanza para vida eterna, lo que la Biblia nos enseña. Él pagó con su sangre preciosa para redimir un pueblo, para estar con Él por toda la eternidad. Él nos ha prometido esto, está escrito en su bendita palabra. Esa es la persona de Cristo. Esa es la persona de Cristo, de su perfección, de que Él fue todo hombre y todo Dios, y reconcilió y nos reconcilió a todos los que estamos en Cristo. El verso 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, que somos nosotros, para venir a ser que misericordioso y fiel sacerdote en lo que Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Sacerdotes morían y vivían, se levantaban unos, morían otros, se levantaban unos generación tras generación, venían ahí de los levitas, de los aronitas, ahí venían los sacerdotes. No eran perfectos, pero eran representantes imperfectos de Dios. Sabemos nosotros muy bien, hemos visto sacerdotes en la Biblia, cuando leemos la Biblia, de sacerdotes que fueron fieles, como también algunos que fueron infieles. El primero que viene a mente de uno que fue infiel, que no cumplió, que no dirigió a su familia, fue Elí. Elí no fue perfecto. Samuel fue uno que fue escogido por Dios. Dios le dio los oídos para oír su voz y ser obediente, pero no fue perfecto. Sus hijos se desviaron y desafortunadamente demuestra la imperfección, ¿verdad? Pero miramos la imagen, el ejemplo de una imperfección a llevarnos a las posibilidades que todavía no se miraban, que iban a venir después. Miramos reyes que Dios escogió. Miramos a Saúl que le falló a Dios. Miramos cómo el diablo se le metió a Saúl y cómo lo desvió aún hasta hacer cosas que no debería de haber hecho. Miramos las imperfecciones en reyes. Miramos David, que parece que él va a ser el que va
llenar esa perfección, el Cristo, el ungido que sería el que iba a librar a todo su pueblo a las victorias, pero desafortunadamente fue hombre, codició, pecó, tuvo mujeres y desafortunadamente lo descalificó de poder ser perfecto. David fue descalificado. Su hijo tuvo el honor de poder edificar un templo en Jerusalén, pero desafortunadamente como su padre heredó el mismo pecado y tuvo mujeres de todos los lugares. ¿Qué puedo decir yo? Que este es uno como un representante como de este expresidente Obama. Como él entró y se ganó a todo el pueblo y hasta la fecha todos, ay sí, le dan al partido a este hombre, porque él les estaba dando su lugar. A todo mundo, a todos, él no quiso indiferencia. Igual un ejemplo como Salomón, al único que despreció fue a Dios, pero a toda la humanidad no la despreció. Igual que el expresidente Obama, que él prefirió ganar todo el mundo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué gana el hombre? Ganar todo el mundo y perder la vida eterna. Son cosas que estos hombres no pueden entender porque están ciegos, están sordos. Tendrán la educación, tendrán el prestigio, tendrán todo el mundo de parte de ellos, pero Dios no está con ellos hasta que ellos vean estas cosas y se arrepientan y le pidan a Dios perdón. Pero ese es un gran ejemplo de un hombre que se ganó todo el mundo en la actualidad, porque todos miramos su presidencia, miramos cuando él fue. A todo mundo se ganó. Cambiaron leyes, empezamos a hacer cambios, empezamos a hacer muchas cosas, empezamos a aceptar estas cosas, como Salomón. Salomón al momento que se empezó a casar con diferentes mujeres, a unirse, por cual haya sido la razón, hermano, para tener paz con todo el mundo, cual haya sido la razón, le falló a Dios. Porque después entró la idolatría en Jerusalén, que jamás se pudo ya deshacer de ello. Cristo Jesús vino a ser el mediador. Nosotros miramos el último, la capacitación, el pacto, la persona y también las capacidades que Cristo Jesús tuvo. Sí, Cristo Jesús fue capaz. Hay cosas que a veces somos capaces de poder lograr. Me admiro yo de las capacidades que el hombre puede tener, de las capacidades, de las fuerzas, de habilidades, si lo podemos decir así, que los califican para poder ganar premios, los esfuerzos, los logros que ellos llevan, lo que llevan ellos en sus mentes o en sus cuerpos físicos para poder lograr metas y poder cumplir y poder ser parte de esa victoria. Cristo Jesús fue plenamente capacitado porque la Biblia nos enseña, como miramos, fue Dios, fue hombre, pudo él hacer pacto. A veces algunos dicen, pero ¿cómo pudo hacer Jesús pacto con nosotros? ¿Cómo podemos nosotros tener ahora remisión de perdón de pecados? ¿Cómo pudo Cristo Jesús haber hecho un pacto nuevo con nosotros durante la Santa Cena? ¿Verdad? Durante la cena de los discípulos que tuvo él con ellos, pues porque él fue Dios. Dios estaba allí y como hombre él pudo hacerlo también porque físicamente estaba en la presencia de esos hombres. Y como Dios él pudo hacer un cambio porque él estaba obedeciendo al Padre en totalidad. Juan 10, ya para terminar, Jesús dice aquí en su palabra, Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para quitarla. Y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, sujetándose al Padre, demostrándole, él se introdujo a ellos así, porque el Padre estaba con él. El Padre nunca dejó al Hijo hasta que llegó a la cruz y dijo el Hijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Sintió el alejamiento de la presencia de Dios como muchos lo hemos visto. Sintió el alejamiento, sintió todo lo que nosotros podemos experimentar sin Dios. El alejamiento, sentirse desamparado, sentirse solo,
sentirse que Dios ya no está con él. Él sintió como hombre lo que nosotros sin Dios y sin Cristo vamos a experimentar un día al partir de esta tierra. Ahorita miramos el impío, el que no es salvo puede experimentar algunas cosas de Dios, sus beneficios, sus bendiciones, sus oraciones, aunque no es salvo. Puede mirar muchos beneficios, puede mirar el mismo sol bello que nosotros miramos, puede contemplar el mismo sol, la misma luz, el mismo cielo azul, es lo que quiero decir, el mismo cielo azul. Él puede hacerlo y puede comer de las cosas que nosotros comemos y disfrutar de la comida que nosotros comemos y decir qué sabrosa está esta carne, qué sabrosa está todo lo que estoy comiendo y disfrutar de lo mismo que yo puedo como hijo de Dios disfrutar también. Pero va a llegar un día donde cuando de aquí parta y aquí deje este mundo, si no se arrepiente de sus pecados, de seguro va a sentir el desamparo de Dios que sintió Jesús, de lo que Él nos salvó a nosotros. Ahora nosotros en Cristo Jesús vamos a entrar en gloria. Es su promesa de Él. Nosotros ya tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Nos queda solamente cerciorarnos, como dijo Pablo, ¿qué es lo que debo de hacer? Examinarme, mirar mi fruto y pedirle a Dios con la ayuda del Espíritu Santo, porque yo sé, pobre hermano, hermana, alma de Dios, alma, yo sé que sin la ayuda del Espíritu Santo tú no puedes pedirle perdón a Dios. Sin el poder del Espíritu Santo tú no puedes humillarte delante de Dios. Es difícil para nosotros como humanos admitir nuestros pecados delante de Dios, menos a un hombre. Solamente es el poder de Dios que nos constriñe, que nos ablanda nuestros corazones. Se humilla Dios al enviar su Espíritu Santo a ablandar el corazón que estaba muerto para que nosotros podamos reconocer lo que nosotros no podemos admitir sin su ayuda. Usted y yo no podemos admitir que somos pecadores, al menos que sea el Espíritu Santo el que lo haga. Yo puedo comprender su condición cuando usted dice, hermano pastor, yo no puedo pedirle perdón a Dios. Yo me preocupo de usted entonces. Y digo, tenemos que examinarnos. Tenemos que ver que Dios esté con nosotros. Porque si tenemos el Espíritu Santo, podemos nosotros admitir a Dios que somos pecadores. Podemos reconocer que le fallamos a Dios. Porque es el Espíritu Santo, es la luz divina de Dios que me hizo mirar. Puedo mirar porque tengo la luz de Dios que me hace mirar en las tinieblas de este mundo. Sin Él no puedo yo mirar nada. Filipenses 2:8 nos demuestra la capacidad de Dios. Romanos 5:19, ¿qué dice el apóstol Pablo? La Biblia nos enseña aquí rápidamente la capacidad que Dios tuvo. Ya voy a terminar aquí. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. En Adán, acuérdense bien, en Adán todos fuimos constituidos pecadores. Está escrito, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron en Adán. Estábamos en Adán, no estábamos en estábamos en Adán y heredamos la maldición que Adán, Dios lo castigó a Adán, en Adán. Ustedes saben, nuestros hijos llevan nuestras enfermedades. Es un ejemplo muy fácil. El cáncer, el diabetes. Nos hace la pregunta a los doctores. Vamos a la oficina de los doctores nos dicen, bueno, tú vienes aquí con este problema de la diabetes. Hay algunos en tu familia que la tienen, sí. Y hay casos donde hay doctores que están en desacuerdo y dicen, estas cosas no se heredan, pero hay algunos que sí creemos que sí se pueden heredar. Y la diabetes se puede heredar, el cáncer se puede heredar. Enfermedades donde niños a veces heredan cosas que no son buenas, cuando los padres usan drogas, los hijos salen con cosas que a veces padecen ellos, heredan estas cosas. A lo que voy es de que nosotros, las posibilidades están ahí, que heredamos de Adán. No fue nuestra culpa, no pedimos nacer, nacimos, venimos a ser y estamos aquí. Nadie dijo yo quiero nacer y nació, todos venimos a nacer.
Y desafortunadamente venimos a este mundo y algunos venimos cargando enfermedades de nuestros antepasados. Y la Biblia nos demuestra aquí que en Adán, espiritualmente hablando, todo el mundo cargó con lo que Dios le dijo a Adán. Estaba destituido Adán. Dios le dijo, sal de aquí, ya no puedes estar aquí tú. Ahora tú tienes que trabajar. Ahora tus hijos, todos tienen que humillarse. Ya no van a estar en el paraíso como estaban antes. Tienen pecado. Todos tus hijos llevan ese pecado. Todos hemos heredado eso en Adán. Y ahora todos en Cristo podemos heredar vida eterna. Qué precioso es esta, qué salud, qué bendición, qué remedio Dios nos ha dejado. Quizás no podemos escapar los que nuestros padres nos han dado, que heredamos de ellos, el cáncer, la diabetes y cosas así de esa índole, no podemos. Pero sí podemos escapar de esta maldición eterna, de este castigo eterno, porque aquí dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos, todos, fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno que es Cristo, los muchos serán constituidos justos, justos en Él, porque ya Dios nos ve en Él. Por eso Dios me escucha mis oraciones y las suyas también. Y todos los que estamos en Cristo y tenemos el Espíritu Santo, Dios nos ha capacitado, porque Él está capacitado. Las capacitaciones están en Cristo. Ahora, ¿qué me queda hacer ahora a mí? Me queda examinar mi vida y asegurarme que estoy en Cristo Jesús. Ya termino con esto.